Buenos días, compañeros, profesores. El día de hoy, junto a mi compañero Leandro Yáñez, le vamos a presentar el tema acerca del examen de orina completa y el examen de microalbuminuria. Bueno, a modo de introducción, la orina es una secreción líquida que es secretada por el riñón, la cual mediante su análisis permite detectar tanto desórdenes estructurales como desórdenes funcionales de este órgano, como también del tracto urinario inferior, para así poder dar un pronóstico acerca de su funcionamiento. Por otro lado, tenemos que la orina está generalmente conformada por 95% de agua y 5% de solutos, como electrolitos, sodio, potasio y compuestos nitrogenados como la urea, la creatinina y el nitrato. Esta composición va a variar dependiendo de la ingesta de agua, de la dieta y de condiciones fisiopatológicas que pueden dar paso a la presencia, por ejemplo, de glucosa, proteínas, cetonas, las cuales se encuentran dentro del análisis químico que conforma el examen de orina completa, que es el que hoy día se va a presentar. Bueno, el examen de orina completa se compone de dos partes. Primero, un análisis macroscópico que abarca características físico-químicas como el color, el aspecto, la densidad, al igual que algunos analitos como son los que se mencionó anteriormente. Y además de esto, abarca un examen microscópico donde se analiza el sedimento de orina en busca de algunos elementos. Por otro lado, el análisis de microalbuminuria busca pequeñas cantidades de esta proteína llamada albúmina en la muestra de orina y normalmente se hace para detectar un daño renal por nefropatía diabética en una persona que ha tenido diabetes durante varios años. Bueno, dentro de los analitos o constantes fisiológicas analizados en la orina completa encontramos por un lado la que son de físico, un análisis físico y químico, donde se encuentra el aspecto, el color de la muestra, el olor y parámetros químicos que se pueden medir en la orina. Tenemos que a nivel físico se aprecia el color de la orina, como ya se mencionó, donde la mayoría de los casos los cambios de color están asociados a al consumo de fármacos y sus metabolitos, y en otras causas patológicas encontramos la hematuria, que se reconoce por la presencia de turbidez de color marrón rojizo, con sedimentos del mismo color. La turbidez blanca también, que se debe a la pinuria en infecciones masivas bacterianas o por hongo, la lipiduria, que en presencia de síndrome nefrótico o en caso de contaminación por pomada o proteinuria masiva. Además del color tenemos el olor de la orina, que en este caso tenemos que el olor normal de la orina se denomina sui generis, y los cambios más destacados en el olor con importancia clínica incluyen el olor a fruta fresca o acetona en presencia de cetourias, en el caso de los signos de una posible acidosis metabólica, frecuentemente debido al ayuno, a la diabetes mellitus no controlada, un olor hepático, un olor fuerte, que es un olor rancio de la orina y el aliento en presencia de encefalopatía hepática, un olor a alcohol por intoxicación por etanol y un olor a amoníaco por infecciones del tracto urinario debido a la descomposición bacteriana de la urea. Por otro lado, los analitos detectados en la metodología química del análisis de orina, como la densidad, actualmente carece de diagnóstico y encontramos que los valores inferiores a 1,10 miligramos gramos por ml tienen significancia analítica por cuanto en dicha orina los eritrocitos y los leucocitos se lisan rápidamente, lo cual explicaría los falsos negativos en el sedimento con una reacción positiva en la tira reactiva. Además de eso encontramos el pH, que en una orina posterior persistentemente ácida o alcalina surge la posibilidad de un trastorno del equilibrio ácido-base. Valores de pH reiteradamente alcalino evidencian una infección del tracto urogenital. Los valores altos de pH también poseen importancia analítica, por lo que los eritrocitos y los leucocitos se destruyen rápidamente en una orina de estas características. Encontramos proteínas, las que
normalmente en el riñón sano no se excretan, solo una pequeña cantidad de proteínas de bajo peso molecular. Eso se debe a la estructura de las membranas glomerulares, no permiten el paso de proteínas de alto peso molecular, y las proteínas que logran filtrarse junto con los elementos más pequeños, como hormonas peptídicas, se recuperan en los túbulos proximales mediante un proceso de reabsorción. Tenemos que la proteinuria es un síntoma frecuente de enfermedades renales, pero también es específico. No constituye prueba de nefropatía, ni su ausencia excluye la misma. Por lo tanto, la detección de proteína en orina debe ir siempre seguida de un diagnóstico diferencial. Dentro de los analitos también encontramos la glucosa. En este caso, la glucosa filtra libremente por el glomérulo y en condiciones normales también es reabsorbida en un 100% a nivel del túbulo proximal. Sin embargo, en condiciones de saturación de los transportadores que permiten su reabsorción, se pueden encontrar presentes en la orina la glucosa. Esto ocurre normalmente en niveles de glicemia que es superior a 180 miligramos por decilitro. También podemos encontrar la presencia de sangre detectada como sangre en glóbulos rojos o en forma de hemoglobina. En este punto encontramos la presencia de eritrocitos intactos en la orina, que se denomina, produce la hematuria. También pues, la hematuria es una condición patológica, no es normal que debería encontrarse. Dale, por favor. Otros analitos son los cetonas, los cuerpos cetónicos, que están presentes, donde encontramos 3 productos que son parte del metabolismo intermedio de la grasa, como lo son la acetona, el ácido acético y el ácido beta hidroxibutírico. Normalmente no aparecen cantidades medibles de cetona o cuerpo cetónico en la orina, porque todas las grasas metabolizadas se componen completamente en dióxido de carbono y agua. Sin embargo, cuando el uso de carbohidratos disponibles como principal fuente de energía se ve comprometido, las reservas corporales de grasa deben ser metabolizadas para suministrar energía. Las cetonas se detectan entonces en la orina, y las implicancias clínicas que tienen un aumento del metabolismo en la grasa, incluye la capacidad de neutralizarse, y se encuentran presentes principalmente asociadas a diabetes mellitus. Encontramos nitritos, los cuales se encuentran dados que muchas bacterias producen enzimas reductasas, las cuales reducen los nitratos urinarios a nitritos. Esta reacción da un color en la tira reactiva, indicando la presencia de bacterias en orina. Esto se asocia generalmente a infección urinaria. También podemos encontrar bilirrubina, cual es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos. Reciclado, la bilirrubina conjugada en condiciones normales no se presenta en la orina, aparece en la orina debido a obstrucción del tracto biliar extrahepático, como pueden ser los cálculos en el colédoco, el carcinoma de cabeza de páncreas, o intrahepática, como la hepatitis y la cirrosis activa. También encontramos el urobirinógeno, el que se forma por reducción de bacterias de la bilirrubina secretada en el intestino de la bilis, el que a continuación después pasa a la corriente sanguínea por ser reabsorción, y seguidamente se degrada en el hígado y se elimina en la orina. También se pueden encontrar o analizar dentro de estos parámetros analitos los leucocitos, que son células inflamatorias de la sangre y la mucosa, que en el caso de infecciones en la orina se encuentran en mayor número y son detectables. También, por otro lado, en el análisis también dentro del MAU, lo que se analiza es la microalbuminuria, que se denomina microalbuminuria al aumento de la excreción urinaria de albúmina por encima de los niveles normales, pero en ausencia de nefropatías clínicas que se manifiesten. Se define como la excreción de 30 a 300 miligramos de albúmina en 24 horas. Y la determinación de microalbuminuria es importante para el seguimiento de pacientes diabéticos, ya que permite estar precozmente a aquellos individuos de riesgo de desarrollar enfermedades renales progresivas, permitiendo la aplicación de medidas terapéuticas adecuadas. Actualmente se reconocen a los microalbuminurias como un factor de riesgo independiente de las enfermedades cardiovasculares en pacientes con y sin diabetes. Bueno, para ambos exámenes, la muestra es de orina, como ya se dijo anteriormente. En el caso del examen de orina completa, se va a requerir un contenedor limpio y seco con un volumen de mínimo 50 ml.
En el caso del examen de microalbuminuria, lo pueden solicitar como de 24 horas o de una orina aislada. Para la orina aislada también se utiliza el mismo contenedor que el examen de orina completa, y para la orina de 24 horas se requiere un contenedor más grande de mínimo 2 litros, el cual también debe estar limpio y seco. La característica de estos contenedores es que tienen que ser herméticos y de un material que sea inerte con respecto a los componentes urinarios. Bueno, para la recolección de la muestra, lo primero que hay que tener en cuenta es el aseo de los genitales externos con agua, jabón o algún antiséptico. Primero, para la recolección de la orina aislada correspondiente al examen de orina completa, se realiza el aseo y luego se empieza a recolectar en el contenedor desde el segundo chorro de la primera orina de la mañana. Es decir, el primer chorro de la orina se debe eliminar en el inodoro y recolectar desde el segundo en adelante. Si no es posible que sea la primera orina de la mañana, puede ser una orina de cualquier hora del día, pero se debe considerar que se debe retener la orina por 3 o 4 horas. En el caso de la recolección de orina de 24 horas, esta se va a iniciar recolectando desde la segunda micción del día 1 y se termina incluyendo la primera micción del día 2. Es decir, si el examen se va a entregar al laboratorio el día jueves, el día miércoles la primera orina de la mañana se debe eliminar. Y desde la segunda en adelante se empieza a recolectar en el contenedor. Esto hasta la primera orina del día jueves. Algo que tener en cuenta acá es que el contenedor debe ser almacenado en un lugar fresco. Bueno, para la recolección de orina en pacientes pediátricos se utilizan esta bolsa adhesiva recolectora que está acá, la cual contiene en esta zona una apertura, y esto blanco es un adhesivo, el cual cumple la función de fijarlo a la piel del bebé. Entonces, luego del aseo de los genitales externos, se debe colocar esta bolsa recolectora en el bebé. Para el caso de los niños, se debe colocar todo el pene dentro de la bolsa y fijar el adhesivo a la piel. Para el caso de niñas, se debe colocar la bolsa sobre los labios mayores que corresponden a los pliegues de piel. Sobre la bolsa se debe colocar el pañal al bebé. Para esta recolección, para esta toma de muestra, se debe considerar revisar frecuentemente si el bebé orinó o no, y si luego de 20 minutos no lo hizo, se debe volver a cambiar la bolsa recolectora. Si ya el bebé orinó, se debe vaciar la orina en un frasco limpio y seco. Otras consideraciones que se debe tener en cuenta, que en caso de mujeres es preferible no recolectar la muestra durante el periodo menstrual, ya que esto podría interferir con las mediciones, y que se sugiere que el análisis se realice 2 horas máximo de la emisión de la orina, y de no ser posible se debe almacenar de 2 a 8 grados Celsius, y antes de realizar el análisis se debe atemperar y homogeneizar. Bueno, en esta diapositiva se observan 3 tablas, corresponden a los valores de referencia. La primera de ellas es para el análisis químico de la orina completa. Podemos ver que la mayoría, o sea, los analitos tienen como valor de referencia negativo, es decir, que no deberían estar presentes en la orina. Por otra parte, tenemos la densidad, que va a tener un valor de referencia de 1,015 a 1,025 gramos por ml, y el pH, que va desde 4,8 a 7,4.
También tenemos el recuento promedio de los elementos que se buscan mediante el análisis microscópico del sedimento de orina, donde hay algunos que se clasifican como no se observan y otros que es por un recuento de los campos. Y por último, en esta tabla se encuentran los valores del examen de microalbuminuria, los cuales permiten clasificar esta concentración de microalbuminuria en la orina normal, si esta es inferior a 30 miligramos, esto para una orina de 24 horas, y para una albúmina que se ajusta con el valor de creatinina. Ya de 30 a 300 miligramos pasa a ser microalbuminuria y superior a 300 es una albuminuria clínica. Como se dijo anteriormente, el examen de microalbuminuria puede considerar una orina de 24 horas o una orina aislada. Para la orina aislada es que se utiliza el indicador de creatinina, ya que este se secreta en una tasa constante y indica cuánta líquido se está excretando como orina. Entonces se determinó que al hacer esta relación, que es la albúmina, la concentración de la albúmina dividido la concentración de la creatinina por 1000, se puede hacer este ajuste. Bueno, como ya se mencionó, el examen de orina completa consta de una parte macroscópica que se compone del análisis físico-químico de la orina y la parte microscópica de análisis de sedimento. En el análisis macroscópico del área física tenemos el color y la claridad, las cuales se determinan rutinariamente al mismo tiempo. El color de la orina varía de casi incoloro a negro y estas variaciones pueden deberse a las funciones metabólicas normales, la actividad física, a los alimentos o a los fármacos ingeridos y a las condiciones patológicas. Para el análisis, se debe tener cuidado al examinar la muestra bajo una buena fuente de luz, mirando a través de los recipientes sobre un fondo blanco. El color amarillo de la orina se debe a la presencia de un pigmento denominado urocromo, el cual es un producto del metabolismo endógeno y en condiciones normales el organismo lo produce a un ritmo constante. La cantidad real de urocromo que se produce depende del estado metabólico del organismo, produciéndose mayores cantidades en tiroides en estados de ayuno. El urocromo también aumenta en orina a temperatura ambiente. Cámbiala, por favor. En la tabla lo que observamos es la relación entre el color de la orina y, y las causas que se debe el color, además de cómo se correlacionan con una condición clínica. Es por ello que apreciamos que la orina de color transparente o amarillo claro está asociada a una alta ingesta de líquido o de mellito insípida, o un amarillo más oscuro se ve una mayor proporción de soluto en la orina, es decir, se encuentran más concentradas, además de apreciar colores de interés fisiopatológico como el naranja, el verde, el café, el color rosa, rojo, donde el primero se asocia a una presencia de bilirrubina en presencia de espuma amarilla al agitarse, el segundo hay una infección por pseudomonas, seguidos por un café que se asocia a la enfermedad hepática. La orina de color rosa-rojo se debe a la presencia de eritrocitos en la orina. Bueno, el análisis químico se realiza por medio de tiras reactivas, son las que se encuentran acá abajo. Estas consisten en una almohadilla absorbente impregnada de sustancias químicas que están unidas a una tira de plástico. En esta imagen se observa las partes de la tira, conformada de abajo hacia arriba por la lámina de soporte, la almohadilla que va a estar formada por el papel absorbente, que es el que se va a empapar de la orina, luego el papel reactivo que va a contener los reactivos para la reacción, y por último una malla de nylon que le va a otorgar protección a la almohadilla y va a garantizar la penetración uniforme de la orina y el desarrollo uniforme del color. Cuando esta almohadilla entra en contacto con la orina, se va a producir una reacción química que va a producir color. Estos colores se van a comparar con una tabla suministrada por la empresa que distribuye este kit.
Acá también en la tira podemos observar que cada almohadilla va a corresponder a un analito que se está analizando. La metodología de la prueba incluye primero la inmersión completa de la tira, pero por breves segundos, ya que qué pasa si se deja por un tiempo más prolongado, se va a generar la separación de los reactivos contenidos en la almohadilla. Luego se va a proceder a la eliminación del exceso de orina. Esto se va a hacer mientras se va sacando de la muestra, se va golpeando con las paredes del tubo. ¿Qué pasa si queda un exceso de orina? Va a dar paso a que pueda haber un corrimiento de los colores por las almohadillas adyacentes, lo cual va a interferir en la interpretación de los colores. Luego de esto se debe dejar en un espacio, en un espacio horizontal, y se debe esperar un tiempo específico que depende de cada fabricante. En el caso del que nosotros nos basamos, que es de Wiener Lab, se señala que para todos los analitos se deben leer entre 60 y 90 segundos, excepto por los leucocitos, que se debe esperar un poco más, que es de 90 a 120 segundos. Este tiempo de espera es para que ocurra la reacción. Luego de esto se va a proceder a comparar los colores, considerando que haya una buena fuente de luz para así que sea lo más fidedigno posible. Una cosa a considerar es que se deben proteger estas tiras reactivas de la humedad, de la luz, por lo tanto se deben mantener en su contenedor original, el cual va a tener un desecador que las protege de la humedad, va a ser opaco, que lo va a proteger de la luz. Este se debe almacenar a una temperatura ambiente y se debe considerar la fecha de caducidad, ya que no se pueden utilizar luego de dicha fecha. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, el análisis químico consta de 8 analitos y la medición del pH. Cada uno va a tener en la tira una almohadilla con reactivos específicos y van a generar una reacción que va a producir un cambio de color en dicha almohadilla. Para el pH, los reactivos contenidos en la almohadilla son los indicadores rojo de metilo, que va a actuar a un pH entre 4,2 y 6,3, y el azul de bromotimol, que va a actuar sobre un pH 6 a 7,6, abarcando así todo el rango de pH de la orina, que como se dijo anteriormente va de 4,8 a 7,4. Los colores de estas almohadillas pueden variar desde ocre, pasando por verdoso amarillo, hasta verde azulado. Esto se puede observar en una diapositiva más adelante donde está la cartilla de colores del fabricante. Por otra parte vamos a tener los leucocitos, que también se pueden analizar por medio de la tira. Esta prueba va a revelar la presencia de esterasas granulocitarias. Estas enzimas escinden o cortan un éster de indoxilo, provocando así la generación de un indoxilo libre, el cual va a reaccionar con el otro reactivo, que es la sal de diazonio, y va a generar un producto violeta. La sensibilidad analítica de este test va de 10 a 25 leucocitos por microlitro de orina. El resultado se informa desde leve a moderado y se debe corroborar con el análisis del sedimento de orina, que también se incluye dentro del examen de orina completo. En el caso de los nitritos, esta prueba se basa en la formación de un compuesto de diazonio que va a reaccionar con el reactivo N1-naftileterendiamina en un medio ácido. El color resultante es de rojo o rosado y cualquiera de sus tonalidades es considerada positiva. Con esta medición se tiene un indicio de la presencia de bacterias, que como se dijo al principio,
los nitritos aparecen porque las bacterias transforman los nitratos ya presentes en la orina. Sin embargo, esto no detalla claramente como una presencia de bacterias y se debe corroborar con el urocultivo. Por otra parte, también tenemos a las proteínas, que se basa en el cambio de color de un indicador, el azul de tetrabromofenol, en presencia de proteínas en un medio ácido, que lo van a dar el ácido cítrico y el citrato trisódico. La sensibilidad del método va de 15 a 30 miligramos por decilitro de proteínas en orina. También está el test de la glucosa en esta almohadilla, que se basa en reacciones enzimáticas secuenciales, donde en una primera instancia la glucosa oxidasa va a catalizar la oxidación de la glucosa a ácido glucónico y a peróxido. Posteriormente, la peroxidasa va a catalizar la reacción del peróxido con el yoduro de potasio, generando productos coloreados que van desde celeste verdoso, pasando por marrón verdoso intermedio a marrón. Continuando con las reacciones de las tiras reactivas, tenemos que en el urobirinógeno, la prueba para la detección de este analito está basada en la reacción de unión de una sal de diaxonio con el urobirinógeno urinario en un medio ácido. El color varía de rosa pálido a rosa intenso, y parte de la sensibilidad analítica, lo que detecta esta metodología, es de 0,1 a 1 miligramo por decilitro de urobirinógeno en orina. También tenemos los cuerpos cetónicos, donde la detección de cetonas se basa en el ácido acetoacético y la acetona, que reaccionan con el nitroprusianato de sodio y la glicina en un medio alcalino para formar un complejo colorado violeta o púrpura. La reacción es específica para estas dos cetonas, en donde el ácido beta-hidroxibutírico no reacciona con el test. La sensibilidad analítica va desde los 5 miligramos por decilitro de acetato en orina. También tenemos la bilirrubina, donde la reacción del test es la unión de la bilirrubina con una sal de diaxono estable llamada 2,4-dicrofenicol fenilo en un medio ácido del papel reactivo. Se forma una coloración azoica, tostado suave, que origina un cambio de color a un tostado intenso. La sensibilidad analítica va de 0,5 miligramos por decilitro en bilirrubina en orina. También encontramos la sangre, que se basa en la actividad de las pseudoperoxidasas de la hemoglobina, la cual cataliza la reacción de tetrametilbenzidina con hidroperóxido orgánico tamponado, el cual resulta en la variación desde un verdoso amarillento, pasando a un verdoso azulado hasta un azul oscuro. La sensibilidad analítica es de 0,015 miligramos por decilitro de hemoglobina o 5 a 10 eritrocitos intactos por microlitro. Dentro de los interferentes más comunes que encontramos en todo este analito, principalmente bajo la metodología de la tira reactiva, encontramos el ácido ascórbico, algunos detergentes, algunos antibióticos y la luz solar directa en el caso de la bilirrubina o el urobirinógeno. Dale. Bueno, aquí en la imagen lo que podemos observar es la paleta de colores de la tira reactiva, en donde se ven los parámetros medibles, como con el tiempo requerido para que den positivo o negativo, dependiendo la orina para uno o más analitos, para que ocurra el viraje de color. Por otro lado, tenemos el análisis de sedimento urinario, que es parte del análisis microscópico que se hace para confirmar, o cuando se tiene en casos de sospecha o inconsistencias con la tira reactiva, en donde el análisis microscópico consiste en la preparación del sedimento, o homogenizar la orina, depositar 10 ml de orina en un tubo cónico, el cual se centrifuga durante 5 minutos a 1500 RPM. Se procede a la eliminación del sobrevenante y a resuspender el sedimento. Se deposita una pequeña gota
del sedimento dentro del centro de un portaobjetos limpio, el cual se cubre con un cubreobjeto, valga la redundancia. Esto se deja reposar por unos 30 segundos y se observa. Utilizando el objetivo de 10 por se recorre la muestra buscando reconocer elementos, y con el objetivo 40 por se examinan 20 campos como mínimo para contabilizar los elementos presentes. Si bien los kits distribuidos por las empresas permiten el análisis humano de estas tiras, también hay un análisis automatizado que que se fundamenta en la fotometría de reflexión, la cual utiliza diodos emisores de luz selectivos cuya longitud de onda y momento de medición están ajustados exactamente a la reacción química y al color de la zona reactiva correspondiente. A través de estos equipos no solo se va a agilizar el análisis de muestras, sino que también se va a alcanzar mayor exactitud de la lectura, ya que no está comprometido al ojo del analista y a todos estos interferentes que puede dar, no sé, por la luz, cosas así. Los sistemas destinados al análisis de orina se dividen en tres categorías. Primero encontramos los aparatos para la medición individual, donde solamente se introduce una tira reactiva a la vez. El equipo realiza la lectura y luego imprime los resultados. Un ejemplo de este es el Urisis 1100. Lo segundo es los sistemas de análisis de orina semiautomáticos. Estos tienen como diferencia al anterior que acá se puede analizar de más de una tira reactiva, pero también se debe ir administrando la tira al equipo de forma manual. También va a imprimir los resultados y los puede guardar en un computador. Un ejemplo es el Midtron Junior 2 y sí, el otro, el último parámetro son los sistemas de análisis de orina totalmente automáticos, los cuales, como su nombre lo dice, son totalmente automáticos. Acá ya no se requiere que la persona esté agregando la tira manualmente. La misma muestra se debe agregar a un tubo que contiene el equipo y este se encarga de hacer la inmersión de la tira, de la lectura y luego elimina la tira en un recipiente que contiene. Un ejemplo de esto es el Urisis 2400 y el Dirui FUS 2000. Cabe destacar que todos estos equipos mencionados acá son distribuidos por Roche Diagnostic. Bueno, el fundamento de la microalbuminoria, del examen de microalbuminoria. Acá se presentan dos métodos. Primero está el Micral Test, que este es distribuido por Roche Diagnostic. Acá se observa que hay una tira, pero esta no es como la tira reactiva que se presentó para la orina completa. Esta se basa en la inmunocromatografía y en el uso de anticuerpos de oro. Entonces, ¿cómo se procede? Esta tira se debe ingresar al tubo con la muestra de orina hasta que el líquido alcance estas dos líneas que están acá, que se ven mejor acá. Luego de esto se debe retirar de la muestra y dejar de forma horizontal en una base que no sea absorbente. ¿Y qué va a suceder? Que la albúmina va a ir subiendo por acá y se va a encontrar con esta guata con conjugado. La guata es una fibra que va a contener este conjugado de anticuerpo de oro. La albúmina se va a unir a él y va a seguir recorriendo el camino hasta llegar a una zona de captura donde va a haber albúmina inmovilizada, donde el exceso del anticuerpo de oro se va a quedar retenido y solo va a continuar su camino
la albúmina que está conjugada con el anticuerpo. Y en esta parte se va a generar un color, como se observa acá, el cual se debe comparar con los colores que trae el frasco según el fabricante, el cual le determina unas concentraciones específicas, que son de 20, 50 y 100 miligramos por litro. Este método, esta técnica, tiene una sensibilidad analítica de 20 miligramos por litro y se utiliza principalmente para los exámenes de orina aislada. Los principales interferentes de estos son las fallas en el procedimiento. Como segundo método se encuentra el método inmunoturbidimétrico, el cual se basa en la inmunoturbidimetría, en donde la albúmina va a reaccionar con un anticuerpo específico de cabra albúmina humana, generando un complejo insoluble que va a generar la turbidez de la muestra. Esta muestra luego se va a analizar por espectrofotometría a una longitud de 340 nanómetros y nos va a otorgar concentraciones las cuales estaban en la diapositiva anterior del valor de referencia, y mediante eso se puede ir clasificando la microalbuminuria. En el principal interferente va a ser la propia turbidez de la orina, si es que viene inicialmente así. Por lo tanto, el distribuidor señala que se debe centrifugar y solo realizarlo con el sedimento. ¿O no que dice? Bueno, la importancia clínica tenemos que las enfermedades renales y el tracto urogenital a menudo cursan asintomáticas durante mucho tiempo. Los trastornos de la función renal suelen permanecer latentes por muchos años y pueden dar pie a graves daños tardíos frecuentemente irreversibles. La insuficiencia renal como fase terminal de diversas nefropatías primarias y secundarias solo puede tratarse mediante terapias de sustitución renal, como la diálisis o el trasplante de riñón. También se pueden afectar a otros sistemas orgánicos, especialmente el sistema cardiovascular. El síntoma determinante en la infección del tracto urinario es la determinación de una importante bacteriuria, enteritos positivos y leucocitos positivos. Por ello tenemos que se puede realizar un análisis de orina como parte de un examen médico de rutina para detectar signos tempranos de la enfermedad, si tiene signo de diabetes o enfermedad renal. Para su monitoreo, si está siendo tratado por estas afecciones. También puede ser para comprobar una posible infección en el tracto urinario, y los resultados normales pueden significar que tiene una enfermedad como la infección del tracto urinario, cálculos renales, diabetes mal controlada, un cáncer de vejiga o riñón. En la imagen podemos observar el porcentaje de patologías que con más o menos frecuencia se desencadenan en la necesidad de diálisis o trasplante de riñón, donde se aprecia que la mayoría de desenlaces de estos estados ya mencionados es la glomerulonefritis seguido de la polionefritis. Bueno, para finalizar, aquí tenemos la referencia bibliográfica en la cual lo apoyamos para hacer esta presentación. Gracias. Bien, muchas gracias.